Hola, muy buenos días, espero se encuentren bien. Les damos la bienvenida a nuestro webinar junto con OpenText. De igual forma les comento que encontrarán el panel de preguntas donde podrán cualquiera hacer duda, comentario que tengan y estas sean respondidas durante o al final del webinar. La sesión será grabada y en un lapso de 72 horas será compartida con ustedes. Adelante, chicos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Lamentamos los problemas técnicos y la demora, pero aquí estamos. Espero sea de su agrado esta presentación para todos ustedes. Y cualquier duda se las aclararemos al final de la sesión. Me presento, soy Claudia Sánchez, Product Manager de Licencias Online de OpenText. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Clau. Excelente día a todos, muy buenos días. El día de hoy estamos ya listos para poder presentar un webinar más de la marca OpenText. Como comentaba anteriormente mi compañera Sam, este webinar va a estar grabado. Se lo podremos compartir dentro de un periodo máximo de 48 horas o de igual forma lo podrán encontrar posteriormente en nuestro canal de YouTube. Y pues hago la presentación oficial del equipo interno dentro de Licencias Online para la marca OpenText. Estamos su servidor, Martín Gómez, ingeniero preventa de la marca, compañía de Claudia Sánchez, que ya habló apenas hace un momento. También está mi compañera Geraldine González, quien toma el rol de Sales Specialist. Y en apoyo, en muy valioso apoyo, se encuentra con nosotros Jorge Leiva, de igual forma ingeniero preventa de la marca OpenText. Muy buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, amigo. Bienvenido. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio a este webinar. Y empecemos hablando un poquito por el tema de los reconocimientos que tiene OpenText a día de hoy por varios analistas. Tenemos prácticamente que pues OpenText ha tenido bastantes reconocimientos últimamente y también a lo largo de la trayectoria que ha tenido. Esto se ha logrado pues debido a bastante liderazgo que ha obtenido en la industria. También se ha destacado en áreas de gestión de contenido empresarial, de seguridad, plataformas de contenido. Específicamente, ha sido reconocido como líder dentro del informe de Forrester, específicamente en Content Platforms. Dentro del primer cuatrimestre de 2025, tuvo ese reconocimiento por su enfoque en inteligencia y automatización, así como también por la sólida visión que tiene a futuro. También OpenText ha sido reconocido por la innovación en diversas áreas y el compromiso que ha tenido con la diversidad y la inclusión. En algunos reconocimientos específicos que ha tenido esta gran marca de ciberseguridad, pues tenemos que ha sido líder en pruebas de seguridad de aplicaciones, también ha sido reconocido como uno de los mejores empleadores del mundo, y habiéndolo a temas como de lugares de trabajo, lugares óptimos. Ha tenido también premios en industria y pues en algunos otros reconocimientos ha sido reconocido como de los mejores empleadores en ciertos países como Canadá, quien ahí durante 4 años consecutivos fue catalogado de las mejores empresas para poder destacar en el ámbito laboral y en el ámbito tecnológico. Ahora, hablando un poquito más por la presencia que tiene OpenText a nivel mundial, una vez ya compartiendo un poco de los reconocimientos que tiene, dónde ha destacado en los cuadrantes más demandados, pues vemos también que eso no se ha logrado solo por tener soluciones llamativas, sino soluciones que funcionan y soluciones que les han brindado la capacidad de poder estar presentes en muchísimos lugares del mundo a día de hoy. Hablando ahora ya un poco más de las soluciones, vamos a tocar un punto muy,
muy específico, que es el tema de la estrategia dentro de OpenText. Entonces, anteriormente pues lo conocíamos como Microfocus. A día de hoy, con este cambio, con esta innovación de OpenText, se ha modernizado el nombre, pero sigue con un enfoque presente, un enfoque que traía ya desde hace tiempo. Y pues aquí en esta estrategia tenemos 4 pilares, que es prácticamente proteger el ciclo de vida completo de la información, desde la creación hasta el archivado. Tenemos también la seguridad integrada, DevSecOps y operaciones. Tenemos la parte de gobernanza e identidad para asegurar accesos y reducir riesgos. La parte de visibilidad, detección y respuesta frente a amenazas. Ahora vamos a hablar un poquito más de la parte de Fortify, que es prácticamente la prevención en la capa de aplicaciones. Con Fortify Application Security tenemos esta parte de escaneo y protección de código y aplicaciones desde el desarrollo hasta la producción. Un punto importante es que ofrece el apartado SAST, DAST e IAST para detección de vulnerabilidades en una etapa temprana. También se integra bastante bien en pipelines como GitLab, Jenkins, Azure DevOps, entre otras. Un objetivo que tiene esta estrategia de Fortify es que podamos asegurar que si el software corre en la empresa, sea seguro, a lo que se llama Shift Left Security. Ahora pasando un poco más a la parte de ArcSight, tendremos que es una plataforma SIEM para monitoreo en tiempo real, una correlación de eventos y una respuesta orquestada. También esta plataforma de ArcSight nos permite centralizar logs, nos permite detectar anomalías y responder con automatización. Se complementa perfectamente con Threat Intelligence. Y el objetivo de esta estrategia es más que nada dar una visibilidad y respuesta ante amenazas en toda la organización. Un pilar muy fundamental de esta estrategia de ArcSight es prácticamente la detección y respuesta. Ahora vamos un poquito con NetIQ, que es el tercer lugar de esta estrategia que tenemos. Y NetIQ nos ayuda a gestionar identidades, accesos, autenticación con un enfoque de cero confianza, un enfoque cero trust, mejor conocido en la industria, ¿no? También esta parte de NetIQ nos incluye Identity Governance, Access Manager, nos permite también el tema de PAM, tener Privileged Account Management. Y esto nos permite también cumplir con algunas normativas que tenemos, que es SOX y IPA, también poder limitar riesgos de credenciales comprometidas. Un objetivo fundamental dentro de esta estrategia es garantizar que solo la persona correcta acceda al recurso correcto en el momento correcto, claramente. Dentro del pilar fundamental de NetIQ podemos recordarlo como gobernanza de identidad y cero confianza. Por último, pasamos al bueno y más importante del que estaremos profundizando más hoy en día, el cual es Voltage. Con Voltage vamos a tener una solución de descifrado, de tokenización, descubrimiento y protección persistente de datos. Con Voltage aseguramos la información en reposo, en tránsito y en uso. Esto sin impedir una analítica ni uso en la nube. También algunos casos clave que tenemos dentro de Voltage es la analítica en nube segura, la colaboración protegida y un objetivo bastante destacable que tenemos es proteger el activo más crítico, que son nuestros datos. Entonces podemos recordar a Voltage como el pilar dentro de la protección de datos sensibles. Prácticamente esta estrategia que tiene OpenText a día de hoy tiene correlación entre sí. Entonces, ¿cómo encajan estos pilares de la estrategia? ¿Cómo encajan entre sí? Pues bueno, con Fortify vamos a garantizar que las aplicaciones nazcan seguras. Con NetIQ vamos a definir y controlar quién accede a qué. Aquí es importante resaltar
la parte de Zero Trust, cero confianza. Ahora, con Voltage, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proteger los datos más sensibles de donde sea que viajen. Y con ArcSight podemos monitorear todo el ecosistema y respuesta a incidentes. ¿Y cuál es el resultado que vamos a tener de esta estrategia? Es prácticamente una estrategia end-to-end, que cubre aplicaciones, que cubre identidades, que cubre datos, operaciones de seguridad, con un cumplimiento regulatorio y sobre todo destacando un concepto que se ha dado bastante, ha sido bastante popular en los últimos días, que es la resiliencia. También entra esta parte. En resumen, al hablar de esta estrategia, es que abordamos una estrategia de ciberseguridad combinada para poder tener una amplia protección de nuestros datos en general. Prácticamente nosotros lo que estamos buscando es la protección a fondo. Ahora pasando un poquito de este lado, hablando ya de números y temas más específicos, por ahí Jorge, si me ayudas con tu aportación, amigo. Sí, sí. Muchas gracias, Martín, y muchas gracias a todos por esta sesión. Gracias. Yo trabajo como ingeniero de preventa para el portafolio de ciberseguridad de OpenText y como dijo Martín, la ciberresiliencia hoy en día es súper importante desde una perspectiva de que nadie te puede asegurar que una brecha de seguridad no va a ocurrir dentro de una organización, pero sí es importante estar preparado para poder defenderse y poder volver a pararse frente a cualquier brecha de seguridad. ¿Y de dónde viene esto? Hablando un poco más y entrando en materia en lo que es Voltage y cómo puede ayudar a las organizaciones en la materia de la protección de datos, es que hay riesgos e impactos que pueden afectar en distintos ámbitos a las organizaciones si una brecha o violación de datos ocurre. Aquí hablamos de ransomware, de secuestro de información, insiders maliciosos que podrían secuestrar data, ¿cierto? Y Ponemon Institute da algunos números, ¿cierto?, de la pérdida financiera promedio que podría generar una brecha de seguridad de datos. Hablamos de un promedio de 161 millones de dólares aproximadamente. Todo esto sumado, ¿cierto?, que cada día hay más normativas mundiales que nos exigen, como GDPR, Ley de Protección de Datos Personales, HIPAA, etcétera, donde nos tenemos que hacer cargo de los datos de los clientes. Y aquí se implantan algunas normas, responsabilidades, etcétera, donde si no las cumplimos podemos ser sujetos de multas. Estas multas, dependiendo del país donde estemos aplicando la regulación o la ley, puede llegar a un 4%, ¿cierto?, de la facturación anual de una organización. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta para poder tomar las decisiones adecuadas desde un punto de vista del gobierno de los datos, tanto estructurados y no estructurados. Si pasamos a la siguiente, por favor, Martín. Claro, amigo. Aquí hablamos de los desafíos, ¿no? Y extendiendo un poco la idea de cómo el crecimiento y el de los datos, la creación del valor y la gestión de riesgos, ¿cierto?, se vuelven una marejada a veces difícil de manejar porque el crecimiento de los datos, ¿cierto?, en una línea de tiempo determinada ha generado filtraciones, ¿cierto?, sumado a lo que es el despliegue de aplicaciones en la nube, lo vuelve más complejo de administrar, ¿cierto?, porque ya no pasamos de una visión centrada en el perímetro a una versión mucho más amplia, donde el perímetro, ¿cierto?, termina siendo los usuarios, y sumado también al hambre insaciable de los datos, porque hoy día la información dentro de la organización es un activo muy, muy importante que ayuda a generar valor en el día a día, y a esto le llamamos el hambre insaciable de los datos. Por lo tanto, sumado también a normativas mundiales que les había mencionado, suponen riesgo. Estos riesgos, ¿cierto?, pueden ser tanto normativos, reputacionales, financieros, que si no los tratamos de una forma adecuada, estamos yendo en picada, por así decirlo, dentro de la organización. Por eso nace este concepto, ¿cierto?, del gobierno de los datos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Sí.
viene este concepto, ¿cierto?, del gobierno de los datos, ¿no? ¿Y qué es el gobierno de los datos desde una mirada quizás muy simplista, pero que ayuda en esta sesión a aterrizarlo? Tiene que ver con cuáles son los requisitos clave que debería tener una organización para poder dar cumplimiento a todos los riesgos y regulaciones que se nos impone hoy día en el día a día, ¿no? Tenemos regulaciones, certificaciones, compliance, etcétera, que exigen de alguna forma tener conocimiento desde el punto de vista del análisis, poder aplicar protecciones que de algún modo me ayuden a defenderme en caso de una brecha de seguridad, o que hablen de buenas prácticas asociadas, ¿cierto?, a las políticas de seguridad que se deberían aplicar, ya sea por cumplimiento regulatorio o algún compliance tipo PCI o GDRP, ¿no? Por lo tanto, hay tecnologías que de alguna forma nuestro portafolio pueda ayudar a las organizaciones desde el descubrimiento de información sensible, la protección, la visibilidad, el monitoreo, y nosotros lo llamamos un framework de privacidad y protección de datos. Y aquí podemos ir a la siguiente para poder desarrollar esa idea. Desde el punto de vista del framework, los institutos de estándares como NIST o organizaciones de este tipo, ¿cierto?, te recomiendan algunas capacidades que debería tener cada organización para poder tratar de forma adecuada la información que circula dentro de la organización desde que ésta es creada hasta que ésta termina su ciclo de vida, y se resumen en 5 capacidades principalmente. La primera es tener la capacidad de poder identificar en tiempo y forma los distintos elementos críticos asociados a la data que está dentro de la organización y que ésta puede ser tanto estructurada como no estructurada. La segunda tiene que ver con poder analizarla de tal forma que me permita generar un catálogo. Este catálogo se le podría o no asignar un riesgo. Este riesgo va a depender del tipo de datos que estemos analizando. Y aquí hablamos de diferentes tipos de datos, ¿no? Hablamos de información personal identificable, datos financieros, etcétera, que es necesario tenerlos a la mano desde un punto de vista de identificados y analizados para poder tener esa perspectiva del catálogo, para después poder actuar en tiempo y forma nuevamente, ya sea mediante políticas del ciclo de vida de los datos, basados, por ejemplo, en poder hacer retenciones, poner en cuarentena, mover datos de un lado para otro para reducir la superficie de ataque, que de alguna forma, si no lo tengo realizado, estoy cada vez más expuesto, ¿no? Otras capacidades interesantes tienen que ver con el poder actuar en todo lo que es el ciclo de vida del dato desde que éste es creado hasta que éste es almacenado dentro de un repositorio. Y aquí hablamos de tecnologías que te permitan, por ejemplo, cifrar la información que es creada en un punto, por ejemplo, en un punto de venta, donde la tarjeta de crédito generalmente, o el datopan que se llama comúnmente, queda expuesto en el trayecto de donde viaja y es dispuesto, ¿no? Por lo tanto, estas capacidades son totalmente necesarias para poder asegurar de alguna forma que si ocurre una brecha, estemos lo más preparados posibles para poder combatirlo. Y a eso finalmente le llamamos resiliencia, ¿no? Porque, repito, nadie está seguro y necesitamos ir reduciendo cada vez más la superficie de ataque para poder responder de buena manera, ¿no? Extendiendo un poco más la idea, desde el punto de vista ya de cómo OpenText maneja su portafolio en torno a esta estrategia, nosotros aterrizamos un framework, digo comillas, propio, si pasamos a la siguiente, que lo engloba también en un par de elementos, ¿no? Si me ayudas a cambiar de slide, muchas gracias. Sí, amigo. Un Muchas paréntesis gracias. aquí antes de continuar, solo para recordarle a nuestros asistentes que está el apartado de chat y de preguntas por si en algún momento surge alguna duda respecto al tema que vayamos conversando. Con gusto está el apartado de preguntas o el apartado de chat y estaremos ahí al pendiente ante cualquier duda que haya. Adelante, amigo, gracias. Muchas gracias a ti, Martín.
Yendo un poco más en materia de cómo nuestro portafolio se adecúa a cubrir las necesidades que recomiendan NIST, por ejemplo, en el tema del gobierno de los datos, nosotros proponemos un framework acotado a estas 5 capacidades, ¿no? La primera parte desde la pregunta más simple, ¿no? ¿Sé yo o sabe la organización dónde están los datos sensibles de la organización? Sé dónde está la información de mis clientes, sé dónde está la información financiera, sé si realmente esta está protegida o no, quién tiene acceso. Bueno, la componente de descubrimiento lo que busca es poder generar un inventario que me permita clasificar data de tal manera que su detección me agregue contexto. Y este contexto, volviendo al concepto del tipo de datos sensible, hablamos de información personal identificable, datos confidenciales, información personal o un conjunto de datos que sean de valor para la organización que me ayuden a estar mejor preparado con una postura de seguridad de los datos, y aquí hablamos de soluciones de este tipo, ¿no es cierto?, de postura de seguridad de los datos, que me ayudan a entender eh, de una forma basada en el contexto de la información, eh, que está en riesgo, ¿no? Para poder pasar a la siguiente capacidad que se llama Insight. Insight, de alguna forma, una vez realizado el proceso de descubrimiento, me va a permitir evaluar y visualizar la data de una forma puntuada en riesgo. Y aquí, de una forma personalizable, vamos a poder ir diciendo, mira, para mi negocio es mucho más importante, o el caso de uso que estoy tratando de cubrir es Ley de Protección de Datos Personales o GDPR en Europa. Bueno, en este caso vamos a poder separar y categorizar de esa forma para poder darle un tratamiento a esos datos, ¿no? ¿Qué tratamiento hablamos aquí? Bueno, aquí nos pasamos a la tercera capacidad que tiene que ver con proteger. Y aquí podríamos decir, mira, en realidad para mí proteger es encriptar y tokenizar y ojalá encriptar toda mi data. Pero a veces una capacidad de protección pasa simplemente por mover un dato que podría estar en un repositorio muy expuesto a un repositorio de datos mucho más protegido, o finalmente retener o disponer un dato para que no puedan ocurrir cambios de él sin que yo lo permita. Otra cosa también que podría ser protección, eliminar o manejar datos redundantes, obsoletos o triviales, que si, básicamente son datos que en algún minuto fueron de valor para la organización, pero que si están expuestos en distintos repositorios podrían representar un riesgo de los riesgos que ya habíamos mencionado, ¿no? Reputacionales, regulatorios, financieros, etcétera. Por lo tanto, sí, la protección desde un punto de vista práctico puede ser tokenización para PCI, puede ser encriptación para proteger información sensible, pero el conjunto de estas capacidades de protección me va a permitir tomar decisiones de acuerdo al contexto con el que estamos trabajando, ¿no? Porque pueden ser simplemente, oye, necesito enmascarar datos de prueba para que los desarrolladores puedan utilizar bases de datos lo más parecido a lo real posible, sin exponerlas a quizás un actor malicioso dentro de la organización. Y así en adelante, con muchos casos de uso que de alguna forma me van a permitir aplicar este concepto de protección, no tan solo tokenizando o encriptando. ¿Ok? Una vez ya aplicadas todas estas capacidades de protección, me toca, y aquí ya vamos en un grado de madurez, hablando hipotéticamente, bastante avanzado desde el punto de vista del gobierno de la privacidad y la protección de datos sensibles, porque ya me hice cargo de saber qué datos son, qué riesgos representan, y ya estoy tomando acciones de protección. Y eso desde el punto de vista de la madurez que debería tener una organización está muy, muy bueno, pero me quedan dos capacidades no menos importantes. La cuarta capacidad habla del monitoreo. Y cuando hablamos de monitoreo, necesitamos poder saber lo más en tiempo real posible de cómo hoy día los colaboradores, mis partners, mis clientes, de cómo están accediendo a los datos en una línea de tiempo, ¿cierto? Que me permita saber
cómo se están comportando los derechos de acceso a los datos para poder hacer reparaciones, como se podría hacer, ¿cierto?, con una solución de gestión de identidades. Aquí lo podría hacer sobre los datos. ¿Para qué? Bueno, porque en el día a día se asignan permisos para casos puntuales que quizás no deberían permanecer de forma perpetua. Por lo tanto, al poder monitorearlos, voy a poder tener esa información lo más en tiempo real posible para hacer análisis, para representar el riesgo de una forma más ejecutiva y poder tomar decisiones en algunos casos lo más en tiempo real posible. Y aquí nos pasamos a la última capacidad, que es el gobierno. El gobierno de información o el gobierno de los datos habla de tener las capacidades, ya sea de poder eliminar de forma defendible un dato desde el origen, porque ya tengo todo su contexto para atrás y puedo tomar en base a ese contexto una información con todos los peros que podrían tener si es que decido tomar una decisión de este tipo. Porque aquí, ojo, estamos hablando de información sensible, no cualquier tipo de dato que no representa valor, sino que es información que puede ser vital para el negocio. Por lo tanto, al poder tener todas las capacidades anteriores, voy a poder ya sea aplicar también políticas del ciclo de vida de los datos, esto basado en el contenido, en la antigüedad, los permisos, la relevancia que tienen en esto o el riesgo que representan los mismos para poder moverlos, migrarlos, repito, encriptarlos, tokenizarlos, etcétera, ¿no? Esas capacidades, ¿cierto?, vienen sí o sí, esta capacidad de gobierno, perdón, viene sí o sí de todas las anteriores, ¿no? Descubrimiento, insight, protección, monitoreo para poder tener gobierno. Una última capacidad, ya cerrando este slide, es poder también responder a una auditoría lo más rápido posible, porque como ya tengo todo lo anterior, puedo simplemente generar un informe y decir, mira, esta es mi postura de seguridad de los datos, estos son los riesgos que representan, estos son los cambios que han habido en una línea de tiempo X para poder, ya sea una auditoría, un DSAR, que es un Data Subject Asking Request, o sea, cuando un cliente me solicita data que yo tengo de él, podría responderlo de forma bastante rápida y eficaz. ¿Ok? Pasemos a la siguiente, amigo Martín, por favor. Ya dicho lo anterior, bueno, Jorge, ¿cómo logramos esto, no? Y aquí tenemos distintas formas de abordarlo, ¿no? Una cosa que tenemos los preventas o los técnicos, quizás parece divertido o cliché, es el caso de uso. El caso de uso viene muy de la mano, ¿cierto?, del dolor que necesita la organización o tu cliente o tú mismo que necesita resolver, perdón. Y aquí tenemos diferentes casos de uso, no me limito solo a esto, sino que este es un ejemplo. Y partimos hablando de algunos, por ejemplo, análisis de datos seguros. Bueno, ¿qué es el análisis de datos seguros? Bueno, es poder entregar información a mis colaboradores y que además no ponga en riesgo información sensible de la organización. Wow, ¿cómo lo logro? Bueno, tenemos distintas formas, ¿no? La primera podría ser una solución de encriptación de datos sensibles con preservación de formato que podríamos lograr con Voltage Secure Data. Voltage Secure Data es nuestra solución de tokenización y encriptado que permite preservar el formato lo más parecido a un dato real, por ejemplo, un DNI, un Social Security Number, un número de teléfono, un dato GPS o lo que sea, lo más real posible. Por lo tanto, la información que yo entrego es solo la que necesitan los analistas. En este caso pueden ser analistas de inteligencia de negocio, por ejemplo, y podría cubrir este caso de uso con una solución de este tipo. ¿Ok? Bueno, otro caso de uso, les prometo que no voy a pasar por cada uno de ellos para no ser tan tedioso, pero podría ser el descubrimiento y la clasificación de los datos. El descubrimiento y clasificación de los datos es un caso de uso de una organización que quizás sabe que necesita hacer algo por su información, ya sea por una regulación, GDRP, volviendo a lo mismo, o PCI para saber dónde están expuestos los datos de tarjetas de crédito. Bueno, aquí tenemos dos caminos. El primero es Voltage Fusion, que podría ser, o que es, perdón,
una solución basada en la nube que tiene las capacidades de descubrimiento de información sensible, ya sea tanto en la nube, tanto de datos estructurados como no estructurados. Esto es importante porque aquí hablamos de el primer elemento que habíamos mencionado en nuestro framework anteriormente, que es el poder saber dónde está el riesgo de mi información o qué tan expuesta está. Con Voltage Fusion vamos a poder descubrir y clasificar información sensible para tener una postura de seguridad de los datos que me ayude a generar espacios de trabajo para poder ya sea retener datos, espacios de trabajo para poder hacer cumplimiento a las regulaciones, ya sea, por ejemplo, para los derechos ARCO o ARSO que se llaman dentro de GRP, que es derecho al olvido, proporcionalidad, y otras capacidades de este tipo que con Voltage Fusion podríamos resolver de buena manera, ¿no? Otra capacidad que podríamos agregar es la supervisión y la gobernanza de los datos. Bueno, ¿cómo monitoreo que los accesos que existen hoy en día a, por ejemplo, un file server, un SharePoint, un Office 365, ¿son los adecuados? Bueno, con Data Access Governance, nosotros podríamos, desde un punto de vista de hacer el levantamiento de los permisos y derechos que tienen los distintos usuarios dentro de la organización, y además poder hacer la corrección de los mismos, ya sea en tiempo real o de forma manual, de quién tiene acceso o no a carpetas dentro de la organización, para llevarlo en simple, ¿no? Estas carpetas podrían ser, por ejemplo, la de finanzas, la de recursos humanos, la de contabilidad, etcétera. Bueno, con esta solución, podríamos abordar ese caso de uso. Otra, y no menos importante, también podría ser, por ejemplo, poder monitorear el comportamiento de una base de datos relacional para poder identificar riesgos que representen brechas de seguridad, llámese un intento de acceso no permitido, un intento de acceso por fuerza bruta, un select a una base de datos que podría ser un comportamiento sospechoso de secuestro de información de la organización, y así con muchas más capacidades que podríamos tener dentro de esta solución. Ahí, cerrando un poco la idea y volviendo al punto inicial, va a depender mucho del del caso de uso que queramos abordar. Van a ser la solución o las soluciones dentro de nuestro portafolio que les vamos a ir recomendando a nuestros clientes finales, ¿no? Por lo tanto, haciendo un resumen, perdón, se me bajó la pantalla, haciendo un resumen, estas soluciones se pueden desplegar tanto on-premise, en nubes híbridas, ¿cierto? En nubes privadas o en nubes públicas, dependiendo del tipo de solución. Ahora, si pasamos a la siguiente, ya finalizando un poco la idea y el concepto de nuestro portafolio, nosotros tenemos un ejemplo de cómo sería un flujo de datos de detección y cómo podríamos generar los casos de uso detrás de esto. Y volviendo al punto, todo parte por el descubrimiento de las distintas fuentes de información, ya sean bases de datos estructurados o no estructurados, siendo lo más sencillo, para poder generar información del riesgo, agregar contexto mediante gramáticas, expresiones regulares, listas de términos y poder conectarnos a diferentes herramientas, ya sea a través de conectores nativos o a través de APIs, para poder tomar decisiones. Esas decisiones, como data management, tienen que ver con eso, ¿no? Poder quizás eliminar o disponer de esa información en repositorios más seguros, o simplemente eliminarlas si ya no me son útiles, poder agregar contexto ya sea a través de tags o que me ayuden a ampliar estas capacidades, ¿cierto? De identificación del riesgo, crear espacios colaborativos para que podamos generar diferentes casos de uso asociados a esos datos, y por supuesto poder aplicar políticas. Estas políticas pueden ser desde revocar un acceso a usuarios que no deberían tener acceso a algo, aplicar políticas
de protección, etcétera, ¿no? Esas capacidades, bueno, se delegan en resultados y esos resultados tienen que ver con el caso de uso. Por eso hablaba al principio que me gustaba hablar del caso de uso y pasa por eso, ¿no? Seguridad analítica, desidentificación de datos, cumplimiento con compliance achievement, que le llaman, ¿cierto? Comúnmente, es poder abarcar cumplimiento PCI, GDRP, ISO, etcétera. Y así con los distintos casos de uso que podemos abordar, ¿cierto? Con nuestras soluciones. ¿Ok? Ya con esto voy cerrando un poco la idea. Eh, eh, no sé, Martín, si es que de momento hay preguntas en el chat que podamos ir abarcando. Quedan unos minutos aún y a ver si aprovechamos de responderlas. No, amigo, revisando preguntas, estamos bien, vamos en tiempo, así que adelante. Ok, bueno, si cambiamos de diapositiva, vamos a ver que todo lo que venimos mencionando anteriormente se sustenta de alguna forma y que ojalá le ayude a los participantes a entender dónde nosotros podemos ayudar a sus diferentes clientes. Si ven oportunidades que tengan este título que se ve acá en este slide, que puede ser, por ejemplo, mi cliente necesita abarcar todo lo que es el cumplimiento regulatorio de PCI. Bueno, nosotros tenemos nuestra solución de Voltage que puede tokenizar tarjetas, el DatoPan, conocido comúnmente, para apoyar en el cumplimiento PCI. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, que al poder encriptar o tokenizar el DatoPan, hacemos reducción del alcance de la certificación, volviéndola mucho, mucho más económica. Técnico, nos podemos implementar o desplegar lo más cerca del origen de donde es generado el DatoPan, o sea, por ejemplo, en un e-commerce, en un punto de venta, etcétera, pasarelas de pago, para que el dato viaje protegido hasta su destino y solo tengan acceso las personas que tengan que tener acceso al dato real. ¿Ok? Otra capacidad interesante tiene que ver con el descubrimiento y clasificación de información sensible. Este, como les mencioné al principio, vendría a ser el paso 1 de una organización que tiene baja madurez en la postura de seguridad de su información. Y aquí, por ejemplo, podemos ayudarlos con GDRP, Ley Federal de Protección de Datos, dependiendo del país donde estemos. Yo, por ejemplo, estoy en Chile, acá se llama Ley de Protección de Datos Personales, quizás en Europa es GDRP, en México, corrígeme si me equivoco, Martín, es Ley Federal de Protección de Datos. Sí, amigo, es la más actual. Perfecto, perfecto. Bueno, con eso nosotros lo podemos ayudar a atacar esas distintas exigencias que pide esa ley y bueno, podemos generar los diferentes casos de uso asociados a eso, ¿no? También podemos hacer protección de datos en la nube, ya sea a través de procesos tipo Big Data y analítica, y aquí tenemos integraciones nativas con Snowflake, Redshift, Databricks y BigQuery, para que la analítica que se haga en esas herramientas presente información sensible de forma segura a quien utiliza la herramienta. Por lo tanto, podemos abarcar, como les decía, ¿cierto?, diferentes escenarios dependiendo del contexto, porque yendo al último caso de uso, podemos encargarnos no solo de los datos no estructurados, sino que también de los datos estructurados, por ejemplo, dentro de una base de datos, un motor de base de datos, on-premise o en la nube, para poder descubrir información sensible y poder tomar decisiones lo más informado posible, ya sea archivando, eliminando información, ¿cierto? O incluso haciendo gestión de datos de prueba, acá enmascaramiento de datos, para que el ciclo y el desarrollo vaya acompañado de esta iniciativa de privacidad y protección de datos muy, muy requerida hoy día en el mercado y que está cada vez más demandada porque hoy día, bueno, yendo al punto del por qué, se necesitan este tipo de soluciones porque hoy día los datos son eh, en la mira para los criminales, ¿no? O cibercriminales comúnmente conocidos.
Si pasamos a la última, Sí, Martín, amigo, por favor. antes de pasar a la última Sí, slide, no hay tenemos problema. aquí dos preguntas que van relacionadas. La primera Ujú. es si la solución lleva un agente o es un gateway, y derivado de esa pregunta viene una segunda. Si lleva un agente, ¿este se sienta sobre el sistema operativo o sobre el aplicativo? Buena pregunta. Para, para contextualizar, cuando hablamos de descubrimiento de información, necesitamos conectarnos a diferentes aplicaciones. Si es un file server que basado en Windows, es muy probable que necesitemos un agente en el servidor de archivos o lo más cerca del servidor de archivos para poder hacer ingestión de datos y llevarlos a la plataforma de análisis. Eso es una forma. Cuando tengo aplicaciones tipo basado en la nube, por ejemplo, un S3, un Data Lake de Azure o soluciones de este tipo, lo más probable es que lo hagamos a través de API y con conexión con cuentas de servicio para poder hacer el descubrimiento o la ingesta y el descubrimiento de información sensible. Si es una base de datos, va a ser a través de un conector de tipo ODBC o JDBC, dependiendo de que estemos enchufando, y de esa forma poder conectarnos mediante este tipo de conectores. Por lo tanto, tratando de responder la pregunta, va a depender del sistema que queramos analizar. Va a ser el agente, el API o el conector que debamos utilizar. Y disculpa, Martín, ¿me repites la última pregunta o se respondió en lo que dije? Sí, bueno, la repito por cualquier cosa. La Ajá. primera es si la solución lleva un agente o es un gateway. Ujú. Creo que se haya quedado. Y la segunda era si lleva un agente, este se sienta sobre sistema operativo o sobre aplicativo. Ya, entonces yo creo que está más o menos respondido. Igual, eso es para el descubrimiento, ¿no? Aquí si queremos descubrir información, de alguna forma tenemos que conectarnos al medio que deseamos analizar, ya sea agente, API, o DBC para bases de datos. Nosotros soportamos varios conectores nativos para ya sea SharePoint, Google Drive, OneDrive, entre otros. Tenemos demostraciones disponibles para ustedes para que las conozcan. Así pueden hablar con Martín o con las chicas del área comercial para que puedan conocer la herramienta. Eso, estamos súper abiertos a eso. Pero cuando hablamos de protección de datos, ahí el cómo lo hacemos se amplía un poco dependiendo el aplicativo que queramos proteger. Eh, si queremos tokenizar, por ejemplo, los datos de una tarjeta de crédito lo más cerca del origen, esto, como les decía al principio, puede ser en el punto de venta o en el e-commerce. Bueno, ahí la forma de hacerlo es a través de API o a través de un Software Development Kit, un SDK, que lo que me va a permitir es interfacear y capturar el dato que quiero proteger para que este viaje lo más seguro posible. Pero si lo que necesito, por ejemplo, es proteger en realidad el dato antes de que se guarde en la base de datos, bueno, lo podemos hacer a través de una función definida por el usuario que se llama UDF dentro del mercado, que lo que hace es a través de un snip de código interactuar con la API de nuestra solución y que antes de guardar el dato en claro, lo encripta y lo guarda protegido. Y la forma de acceder al dato va a depender de quién tenga el acceso a la información eh, desprotegida, ¿no? Y ahí, como te digo, la forma de hacerlo es un poco diferente y va a depender de lo que queramos hacer. Si es descubrimiento, agente, API o conectores. Si es protección, por ejemplo, puede ser, como les decía, los distintos elementos que ya mencioné. Eh, ¿Alguna otra pregunta, Martín? Perfecto, amigo, muchas gracias. Sí, tenemos una última pregunta Ajá. y nos preguntan, ¿cuál es el perfil ideal del cliente para Voltage? Mm, Y bueno, nos dan sí. un pequeño contexto. Bueno, dentro de esta pregunta nos comentan, tenemos pequeñas empresas con necesidades regulatorias como clínicas, SOFOMS, entre otras. ¿Cómo Ujú. podríamos describir el perfil del cliente, tamaño, presupuesto y demás características? Sí. Eh,
Es una muy buena pregunta, quizás no tan fácil de responder, porque sería muy simplista decir, no, es que todas las organizaciones necesitan soluciones de este tipo. Y creo que no. Si hablamos de descubrimiento de datos para poder apoyarlos en el cumplimiento regulatorio, tiene que ser una empresa que uno esté adherida o obligada a adherirse a, por ejemplo, a la ley federal de protección de datos y que no tienen un conocimiento maduro de qué datos deben hacerse cargo. Bueno, Voltage Fusion para el descubrimiento de información podría ser clave a la hora de ir a apoyarlos en esta necesidad. Y ahí el presupuesto depende de, no tenemos escalas, sino que manejamos en temas de ingesta de datos. La ingesta de datos va a depender de cuántos gigas o terabytes quiera analizar. Y ahí tenemos diferentes aproximaciones que pueden ser, por ejemplo, si el cliente no tiene mucho presupuesto, bueno, podemos ofrecerle un análisis parcial de, por ejemplo, el 10% de sus datos para poder tener un muestreo que le ayude a orientar dónde tienen que enfocarse en el cumplimiento regulatorio. Por ejemplo, descubro 1 giga de información de los 10 gigas que tiene el cliente, es un 10%, y eso le va a dar una visión general de la postura de seguridad de los datos. Y sobre eso es una aproximación súper económica porque no hago descubrimiento de todos los datos, por supuesto, esto es un ejemplo, y le va a salir mucho más barato hacerlo en ese approach para que él pueda decir, mira, acá están las joyas de mi corona y acá es donde tengo que poner el ojo. Y les resolvimos un dolor que muchas organizaciones hoy día no saben cómo atacar. Por eso es que hay tantas soluciones de postura de seguridad de los datos dando vueltas. Y no todas son las más económicas, pero hay diferentes formas de abordarlo. ¿Ok? Perfecto, amigo. Muchas gracias. ¿Mm? Ahora sí, dando pie a la última diapositiva. Sí, bueno, finalizando ya, me gustaría mencionar que nosotros seguimos siendo relevantes hoy día para nuestros analistas. De hecho, por 5.º año consecutivo más o menos, estamos en Forrester Wave como una de las soluciones de plataformas de seguridad de datos que están dentro de los Strong Performers, o sea que competimos bastante bien en las cosas que hacemos y estamos cada día agregando nuevas capacidades para poder blindar nuestras soluciones para poder seguir creciendo, ¿no? Y esas capacidades, insisto, son modulares, o sea, ustedes no tienen que adquirir una solución como una navaja suiza que haga de todo desde el día uno, sino que desde un punto de vista estratégico, como el framework que les presentamos más arriba, vamos etapa por etapa acompañando a los clientes en este proceso de maduración del gobierno de los datos, ¿no? Desde el descubrimiento hasta el gobierno como tal. Y con eso, bueno, yo les doy las gracias a cada uno y espero que les haya gustado la sesión. Muchas gracias, amigo. Gracias ahí por la aportación. Ya vamos dando pie a los últimos minutos de la sesión. Solo déjame revisar por acá si tenemos alguna otra pregunta. Me parece que ya no. Pero bueno, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sesión de OpenText Voltage. Prácticamente estamos muy emocionados de seguir presentando este tipo de soluciones que a lo mejor anteriormente las llegaban a conocer por medio de una marca que era Microfocus, pero a día de hoy ya cambió de nombre, pero sigue con ese mismo enfoque a la protección de datos. Y bueno, cualquier duda, comentario, les recuerdo por ahí mis datos de contacto. Déjenme ver, creo que
Bueno, les recuerdo, mis datos de contacto es mgomez@licenciasonline.com, ingeniero preventa dentro de Licencias Online para la marca OpenText, y también dejo por ahí el dato de contacto de Product Manager, que es Claudia Sánchez. Su correo es csanchez@licenciasonline.com. Y bueno, sin más por el momento, les agradecemos a todos su presencia, y podrá consultar este webinar en unos días en nuestro canal de YouTube. Sam, te dejo la palabra. Bueno, pues aprovechando que Sam está ocupada, pues les quiero agradecer Adelante, a todos, y cualquier cosa, nos pueden, consultar vía correo, o igual, les podemos proporcionar nuestros datos, para cualquier duda sobre la solución o sobre alguna otra solución del portafolio de OpenText. Que tengan un excelente día a todos, y gracias por haber, ingresado a la sesión. Perfecto. Damos fin a la sesión. Muchísimas gracias a todos. Excelente día. Muchas gracias a todos. Excelente día.